No, dejen de pedir la parte 2 conche sus madres, no voy a subir vídeos que sinceramente ya no me apasionan hacer, excepto las que deba terminar por compromiso o porque sí me apasiona hacerlo. Estamos al aire, pelotudo. No perdamos más el tiempo porque seguramente llevo una bosta haciéndolos esperar por nuevo contenido. Sí. Lo sé, seguramente se van a preguntar. ¿Pero por qué no habías subido videos y todo el tiempo te estuvimos diciendo que podías hacer la parte 2 de este video, claramente? Y no es como que nos pongamos a pensar que habías dicho que ibas a dejar de subir ese contenido para enfocarte en lo que más te gustara, porque claramente... ¿Cómo lo digo sin sonar ofensivo? Porque no importa, pinche chamaco pendejo, aprende a escuchar, hijo de la chinga. Uno de los principales motivos por los que no había podido subir ningún vídeo está relacionado directamente con la universidad, pero estas vacaciones voy a preparar 2 vídeos especiales para así compensar mi alta inactividad y los últimos 2 vídeos que no han sido de mi agrado ni en calidad ni en creación. Sin más dilaciones, disfruten de esta maratón de partes de mi creepypasta de Sonic 2, esto incluye las anteriores 2 partes para ponerlos en contexto así como lo hice con su predecesora, o, otra cosa, si alguien lo resube porque ya estoy harto de encontrar solicitudes de eliminación en mi canal, se la van a pelar por mi nueva marca de agua. Sin más relleno, disfruten del vídeo. En el mundo de los videojuegos, algo que es extremadamente preciado son los niveles eliminados. Ese contenido extra que para muchos es tan preciado, tan valioso, que darían enormes cantidades de dinero solo por acceder a ellos. En mi caso, si bien no creo que sea algo parecido o tan siquiera oficial como para considerarlo de tal calaña, al menos para mí, tiene el mismo valor, en todo sentido. Y bueno, lo puedo disfrutar en cierta forma. Aunque antes de sentarme a jugar por un largo tiempo, ¿qué tal si lo comparto con la gente? ¿Quieren acompañarme a ver esta historia una última vez? A diferencia de las otras ROMs, esta funcionaba únicamente con un nuevo tipo de emulador que permitiría utilizar al momento de jugar, la resolución para pantallas panorámicas, es decir, 16:9, eso, y que configurar el control para PS4 fue una tortura en tema de mapeado. Obviando este pequeño inconveniente menor, saquen libreta para ir anotando los cambios con respecto al partido original, así como también dar por iniciada la grabación, ya visualizada hace unos momentos, también configuré un programa alterno con un segundo teclado para así ir tomando algunas capturas cada cierto tiempo. Por ahora, quiero enfocarme en 2 cosas importantes con respecto a mis primeras impresiones. La pantalla de título era diferente, al menos el spray de Sonic sí que lo era, teniendo un par de diferencias, la mirada más relajada y la segunda mano que estaba levantando. Tails, por el contrario, se mantuvo idéntico a su contraparte del juego final. Estoy comenzando a pensar que esto no valdrá la pena a largo plazo. De todos modos, no pierdo nada con intentar llegar hasta el final. Sin perder mucho más tiempo, decidí dar en el botón de comenzar, para así dar inicio al juego. Aquí fue donde las diferencias empezaban a salir a la luz.
Las primeras diferencias no se hicieron esperar para nada. En primer lugar, el propio título de nivel me hizo dar una arcada de confusión y dudas. Green Hill, Acto 1. ¿A qué se debía esto? ¿Por qué de repente un nivel tenía el nombre de otro? Honestamente, no le hallaba sentido, hasta que revisé la lista de niveles beta del segundo juego. Green Hill iba a ser remasterizado para este título, pero se optó por darle un nombre diferente, esto por las cuestiones de los visuales tan distintos y la propia estructura, hicieron imposible que algo como esto fuera tan siquiera una posibilidad más allá de los primeros borradores. Otro detalle interesante, era que ahora teníamos el acceso a las habilidades de los escudos elementales, cosa que no estaba disponible en el ROM del Sonic 1, dando una pequeña mejora a la jugabilidad, al permitir maniobrar de formas que no se hubieran dado de manera natural en el Sonic 2 original. En tercer lugar, la adición de las habilidades parece estar completa, puesto que se conserva el Spin Dash, además de dar una pequeña mejora a este, pues con pocas cargas, el impulso es igual o un poco mayor al que presenta la contraparte original, aunque el control es un poco más torpe por ese mismo motivo. Mi curiosidad me hizo dirigir mi atención a las fases especiales, pues parecían estar intactas en su mayoría, salvo por un pequeño detalle que hace que estas resulten mucho más accesibles en general. Los anillos ya no se gastan con cada acceso a una fase de Esmeralda. En papel no suena como una ventaja tan grande, pero cuando ya se tiene la experiencia que yo tengo en este juego, es algo significativo, pues me permitiría indagar profundamente con mucha más facilidad, al no depender de encontrar anillos y un checkpoint para sacar al menos una Esmeralda. Eso pensaba hasta que salí de la primera fase de bonificación. Corrí un tiempo para llegar al segundo palito bonus que recordaba del nivel. Sin embargo, el juego no abrió el portal de acceso. Tal parecía que iba a tener que ir obteniendo una por una todas las esmeraldas, un ligero inconveniente, pero que me ayudaba a mantener la cabeza fría. Grande fue mi sorpresa al notar los cambios del siguiente acto. Este segundo acto en verdad me sorprendió, no esperaba tener un acercamiento con lo que vendría siendo los cambios estéticos en los niveles, como lo vendría siendo el que se me presentó. El cielo a su lado del nivel se convirtió en un atardecer, además de que la música había sido modificada para que encajase de mejor manera para esta presentación. Sin embargo, fue ahí cuando mis sospechas comenzaron a incrementarse, algo en el fondo, me estaba diciendo que una cosa no estaba bien. No tenía una tonada alegre, se sentía más bien apagada. Como si la música se estuviera distanciando poco a poco, perdiéndose en la lejanía. En la oscuridad. La fase especial de nueva cuenta no presentó alguna alteración que fuera digna de resaltar, pero al igual que la anterior, su música se sentía distante, con mucha más notoriedad en esta ocasión, pues su volumen era no precisamente bajo. Me atrevo a compararlo, como el alejar una bocina a unos metros de tu posición actual. Lo extraño, era que yo estaba usando audífonos y jamás toqué el botón del volumen. La cosa no mejoró cuando salí de la fase especial. Si les soy totalmente honesto, juro que por un segundo pude percatarme de la silueta de un erizo que parecía observarme por uno de los huecos que conectan con los típicos pasadizos ocultos para obtener cajas de rings o vidas extra. Tras lo sucedido, llegué al final del nivel como ya era costumbre, otra anomalía se presentó en aquel instante, pues mi programa de grabación se paró sin una explicación. El programa de capturas tampoco parecía responder, pero puedo dar una pequeña descripción de lo que fue esa batalla de jefe. La música, si puedo colocar alguna recreación similar mientras edito, se darán una mejor idea de lo que estoy hablando. Era algo frenética, con un patrón rítmico bastante marcado aunque animado, con un robot de apariencia pintoresca, tenía 2 esferas en sus manos, maquillaje de payaso y un traje cirquero con una flor.
Sus ataques eran bastante alocados, las esferas al arrojarlas, explotaban en múltiples pétalos que se convertían en un par de pinchos que salían disparados en todas direcciones de la pantalla. Al apretar la flor de su traje, dispara un chorro de agua que por alguna razón podía dañar al erizo azul. Y hablando del erizo azul, este tenía algo particular, pues en lugar de perder anillos, una barra de vida de color azul apareció bajo el contador de tiempo, algo corta, pero que era suficiente, ya que los ataques del robot le hacían perder relativamente poca vida al propio Sonic. Me concentré todo lo que pude para no recibir mucho daño, terminando con la batalla apenas unos cuantos segundos después, con aquella barra de vida desapareciendo antes de permitirme ir a ver la cápsula. El acto terminó luego de presionarlo, antes de procesar la nueva sorpresa que me esperaba tras esa pantalla en negro. La tienda de mejoras de Amy ha abierto. Utiliza los anillos que vayas recogiendo en los niveles para mejorar ciertas estadísticas que te podrían ayudar en tus próximas aventuras, solo por ser el erizo que me protegió en el pequeño planeta, y también al que amo con toda mi vida, te daré descuentos de vez en cuando. Adelante, que vas a llevar esta ocasión. Vaya introducción, sin duda sería una gran ventaja que no debía desaprovechar de ninguna forma. Con un total de 345 rings, pude comprar 4 mejoras para los anillos, 4 para la capacidad de ataque, y unas 15 mejoras de vida aproximadamente. Antes de que se me olvide, aparecieron 2 avisos, uno que me informaba de que ahora podía jugar con la barra de vida disponible en los niveles normales, y otra, que decía la habilitación del Peel Out, Drop Dash, escudo instantáneo, y también del Super Spin Dash de una carga. Nuevas habilidades jamás vienen del todo mal, supongo. Tras seleccionar cada mejora, un sonido era reproducido. Algo tierno, debo admitirlo. Finalmente di en el botón círculo de mi mando para así retroceder y salir de esa sección del juego. Al aparecer en la pantalla de título, se había habilitado un menú de extras, que me dejó curiosamente más intrigado con respecto a la profundidad real de este juego. No solo la música había dejado de tener la tonada alegre que suele tener todo el tiempo, sino que un menú parecido a la selección de sonidos de Sonic CD apareció en pantalla. ¿Qué debía hacer con esto? No había algo ni remotamente parecido que me indicara una posible utilidad para esta pantalla. Decidí ingresar números al azar, para ver si es que algo cambiaba en aquel momento. No estará disponible hasta terminar la campaña de Tails. Fue ahí cuando reaccioné, intrigado e incrédulo de no haberme percatado de ello con anterioridad. ¿Dónde estaba Tails en los niveles normales? ¿Tendrá algo que ver con la sombra que creía haber visto con anterioridad? No sé qué pensar al respecto, no tengo ni la menor idea de si debería seguir jugando esto en primer lugar. De lo que sí estoy seguro, es que me veré comprometido a actualizar esto cada cierto tiempo. Tengo más dudas que respuestas en este momento, y no me detendré hasta haberlas solucionado todas. I walk through the valley of the shadow of death.
Las primeras diferencias que pude notar con el partido original, y como ustedes pudieron observar, la paleta de colores del acto era algo distinta, por no mencionar que tenía razón con lo analizado tras la primer pelea contra Eggman. Sonic ahora era poseedor de una barra de vida relativamente larga para ser su nivel de mejora un 6, aunque tal vez se refiera a la cantidad de golpes que aguante, a lo mucho calculo que serían solo un par antes de volver a los anillos como método de protección para perder una vida. Por fortuna no lo comprobé en ninguno de los dos actos. Debo mencionar que la estructura del nivel no había cambiado en lo absoluto. Siendo totalmente sincero, parecía seguir siendo en esencia Chemical Plant, aún con el cambio de nombre de la zona que me hizo dar una pequeña arcada en mi asiento antes siquiera pensar en su posible explicación, la cual no poseía cuando estaba iniciando la grabación. Gigalopolis Zone. Ok. Definitivamente algo en particular debe de haber acá para el cambio de nombres de todas las zonas que he estado visitando hasta el momento. No iba a descubrirlo si me quedaba quieto. Debido a la falta de un checkpoint en la zona, decidí acabarla lo más rápido posible, en lugar de entrar a alguna fase de bonificación para seguir consiguiendo esmeraldas. La cosa no mejoró mucho en el acto 2. En primer lugar, y más importante, la paleta de colores se había alterado nuevamente, tal cual en la zona anterior, con el atardecer del segundo acto de Emerald Hill, en este caso, de Green Hill. La planta química ahora parecía estar oxidada por el tiempo. Si tuviera que darle una razón de ser al cambio visual de la zona, si es que se trata de una secuela del primer hack, quiere decir que debido a todos los años que suceden entre ambos juegos, y la falta de mantenimiento por parte de Eggman a la misma, está llevando a esta zona a caer en condiciones bastante pésimas, salvo por los robots que aún se ven en óptimas condiciones. Mientras realizaba la investigación para completar la información de este blog, descubrí datos sumamente curiosos con respecto a los nombres que se eligieron para este hack de Sonic 2. Pero no estoy hablando de la versión de Sega Mega Drive. Estoy hablando de la versión de Master System. Para ser específico, Sonic Chaos. Un juego de Master System en el que su segunda zona es exactamente igual a esta versión modificada de Chemical Plant. Desearía poder entender qué fue lo que llevó a elegir este nivel en particular. La suerte me benefició en este punto, pues encontré un tercer checkpoint desde que inicia el juego, accediendo de nueva cuenta a una fase especial. Para mi desgracia, fue sorprendente ver que la fase especial no era la tercera, sino la séptima, percatándome de que ahora las fases especiales serían diferentes al saltarse directamente 5 fases especiales. Pensé en poner pausa para darme un tiempo de analizar mis posibilidades de salir victorioso en esta fase especial, pero decidí continuar, con la tonta idea de que habría más checkpoint en otros actos si llegaba a equivocarme en algún momento. Tomar ese riesgo dio sus frutos, puesto que terminé la fase especial casi sin equivocarme, y obteniendo la gema del caos correspondiente al tercer nivel. Las sorpresas no pararon, ya que no me llevo en ningún momento a la pantalla de resultados, regresando directamente a la zona normal del nivel. Un detalle curioso, no lo voy a negar. La batalla contra Eggman no fue muy complicada. En lugar de recolectar y esperar para soltar un gran cúmulo de químicos de la propia planta para atacar a Sonic, empezaba a disparar las sustancias reactivas que emitían luz neón en forma de esfera de manera consecutiva, salvo por un punto en el que la máquina se trababa unos segundos, oportunidad idónea para atacar rápidamente, aprovechando su aún débil posición de ataque para mantenerlo repetidamente y darme la victoria. Voy a tomar una pausa para reorganizar mis ideas antes de empezar a grabar Aqua Lake. Si dejo esto aquí, este vlog resultará sumamente corto. Vuelvo en unos segundos. ¿Alguna vez han tenido esa sensación de que algo que más que tratas de hallarle sentido, simplemente no se logra concebir una idea racional? Eso es exactamente lo que sucedió en este instante.
Primero que todo, debo describir el fondo, un fondo, al que no le puedo dar lógica. Con mi programa de grabación no operativo, tuve que acudir a las capturas de pantalla con un programa externo que logré instalar antes de descubrir la existencia de este hack. Con gráficos corruptos, colores que estaban desfasándose entre sí una y otra vez, con música extrañamente inquietante de fondo. El filtro de televisión antigua fue el detalle que hacía de esto más confuso todavía, al menos hasta que la cámara bajó para demostrarme cuál era mi cruda realidad. Esa cosa. Esa corrupta entidad similar al erizo azul que apareció en la pantalla. Me hubiera encantado grabar ello, además de que se hizo uso de un cambio en el acercamiento de la cámara para así dar una mayor visibilidad a dicha escena. Sonic, claramente asustado por lo que había sucedido, empezaba a retroceder poco a poco, mientras esa entidad daba pequeños rebotes antes de soltar su risa corrupta que envió toda la pantalla a negro nuevamente. La escenografía cambió, así como la música, que dejó el patrón corrompido y alterado, por uno mucho más claro, entre demasiadas comillas. Ahí fue donde me dejó en claro que esto no era un emulador común y corriente. El comando de las capturas también se había bloqueado un poco, pero aún así me las apañé para conseguir tomar más capturas, al menos las suficientes para ilustrar lo que estaba viendo en ese preciso instante. Sonic apareció en un bosque oscuro, con ojos dorados en la oscuridad que lo veían, deseosos y malvados, como si supieran lo que iba a pasarle al erizo durante esta persecución, dando ahora total sentido al nombre y única instrucción del nivel para completarlo. Escapa. Ni corto ni perezoso, empecé a recorrer el nivel, teniendo cuidado con algunos desafíos de plataformas que si bien no eran complicados, estaban tan seguidos uno de otros, que preferí no tomar alguna captura para enfocarme en el juego y no perder en este punto del mismo. Fue ahí, cuando el erizo corrupto apareció sobre Sonic, riendo antes de tratar de aplastarlo, pero al hacerlo perdía el seguimiento y podía avanzar o retroceder según me conviera. El terreno no me favorecía, así que prefería retroceder para dejar que golpeara al suelo y con un spin dash, atacar y saltar a la vez para seguir avanzando por las plataformas hasta llegar a un terreno plano. Hojas aparecerían en la pantalla y me trasladarían a una sección distinta del nivel, que en lugar de enfocarse en el plataformeo ágil, decidían tomar un enfoque de velocidad, al disponer de múltiples loopings y rampas diagonales para tomar velocidad con ayuda del spin drop, y en algunas ocasiones del peel out. El juego se trabó en una parte, permitiéndome tomar una captura que me dejó los pelos de punta una vez la terminé, visualizando a dos nuevas amenazas que se unían a mi persecución. Un Tails corrompido y glitcheado, así como otro Sonic lleno de gráficos basura que luego de dejarlos muy atrás, aparecían enfrente del camino, obligándome a saltar y perder algo de velocidad, todo con tal de que la principal amenaza tuviera más oportunidades para atraparme. Cosa que no iba a permitirle de ninguna manera. O bueno, no hasta que por culpa de uno de los saltos, el erizo azul cayó por una cueva, pasando a ver una cinemática que me permitió tomar una pequeña captura rápida del suceso. Tras acabar de caer, el erizo azul se puso de pie de un salto y empezó a cargar por su cuenta una variante del peel out, con una pierna en el suelo y la otra colocada de forma similar a la de un corredor antes de salir disparado a toda velocidad hacia una recta final. La escenografía había cambiado nuevamente, por unas cuevas de magma que tenían cascadas en algunas secciones. La dificultad del desafío de plataformeo se disparó, al no permitirme ver bien por dónde era el camino a seguir. Pensé en un inicio, antes de ver que la instrucción del nivel cambió por segunda ocasión, no solo de posición como en el caso anterior. La orden, ya no era escapa, en su lugar, y con el grito que sonó de fondo realmente me hicieron pensar que el camino para mí ya se había pactado en aquel instante. ¡Corre! La bestia apareció, extendiendo su brazo para tratar de alcanzar al erizo, quien soltó su carga para caer a toda velocidad tras el impulso inicial en una serie de plataformas magmáticas, para correr como nunca lo había hecho, destruyendo los escombros a su frente mientras esa melodía de ahogamiento sonaba distante y bajo, mezclada con la pista que sonaba realmente para ambientar este nivel. Ese monstruo glitcheado empezaba a acercarse poco a poco mientras seguía rugiendo de forma pixelada, inundando el ambiente en dicho rugido que poco a poco se tornaba más y más fuerte, sin llegar a lastimar el oído pero sí lo suficiente como para representar su cercanía. La tienda de objetos de Amy Rose, bienvenido Sonic, ¿en qué puedo ayudarte ahora en tu aventura?
Tras cruzar un anillo gigante, leer esa frase en un fondo oscuro, me devolvió el alma al cuerpo, cuando observé ese menú que jamás pensé se volvería tan satisfactorio de ver. Sobresaturado, como el anterior, incluso puedo afirmar que sigue siendo el mismo, pero tiene tanto encanto que simplemente, es imposible que no te guste en primer lugar. Suspirando con algo de miedo, solo mantuve mi sonrisa antes de mejorar al erizo en todas sus estadísticas hasta llegar al nivel 15. Valor de los anillos en la tienda, por 2. Ataque teledirigido desbloqueado. Capacidad de vida y resistencia a los golpes enemigos aumentada. Dios, si esto era lo que desbloqueaba en nivel 15, me muero por descubrir qué es lo que sigue en el nivel 99. Salí de la tienda de Amy, solo para llevarme una gran sorpresa con lo que estaba por presenciar a continuación, y que marcaría un poco el gameplay a partir de ahora. Hay una gran diferencia entre las casualidades y encontrar un evento que tal vez no estaba programado para ser encontrado en primer lugar. Pero, esto es de plano algo confuso de entender. ¿Por qué diantres Amy era jugable en Sonic 2? Más encima, en las zonas originales del primer juego. Algo en definitiva no estaba cuadrando de ninguna manera. Era demasiado complejo como para dar una respuesta 100% clara. Comenzaba a pensar que el juego ocultaba mucho más de lo que aparentaba en primera instancia, surgiendo nuevas preguntas dentro de mi cabeza con cada nueva pista adquirida. ¿De verdad es un emulador lo que está ejecutando la ROM de este juego tan misterioso? Quizás, solo quizás, no sea más que una coincidencia algo rebuscada para darle una explicación que al final resulte ser mucho menos ridícula. Para este punto no sabría explicar cuál era el punto del creador del ROM con esta serie de modificaciones realizadas a la misma. Tampoco podría definir si es que esto sería el modo fácil o difícil del juego, pues no parecía tener acceso a las esmeraldas y sus estadísticas de momento no daban indicios de poder mejorarse de alguna forma similar a la del erizo azul. Por el otro, sus movimientos permitían un mejor acceso a las distintas secciones de una misma zona. Si lo comparamos con Sonic, cada vez más sorpresas se van presentando en esta experiencia particular. Sin embargo, mi atención se reenfocó en el momento en que en la pantalla apareció un texto que me hizo dar una arcada. No fue el texto en sí lo que hizo que mis sentidos de alerta me dijeran que algo no estaba bien. También tuvo que ver unos inquietantes ojos detrás del mismo que inspiraban cualquier clase de sensación negativa y avisos de huir tan rápido como me fuera posible. Tras esto, mi mente pudo confirmar mis sospechas al respecto de esta supuesta experiencia alternativa. Huye. Fue el único texto que apareció en aquel instante. ¿Qué se supone que significaba eso? ¿De quién o de qué debía huir? ¿Acaso hay algo más oculto dentro de este juego, y de ser el caso, de alguna forma sabe de mí y no quiere ser descubierto? La intriga se iba apoderando de mí con cada nivel recorrido, aunque no voy a enfocarme en ello por ahora. El siguiente nivel, para mi sorpresa, no fue el segundo acto de Green Hill, fue el tercer acto de Marble Zone. A estas instancias me iba quedando claro que era mejor no cuestionarme en vano algo que no tendría una respuesta clara a corto plazo.
No hay mucho que pueda resaltar a decir verdad, salvo que al final del acto me esperaba una línea de meta en vez del Dr. Robotnik, como era de suponer al tratarse de un tercer acto. No iba a quejarme por eso, ya que era una ventaja al final del día. Quizás lo único a resaltar de gran relevancia fue que no pude mantener una cantidad de anillos suficiente para activar el ring gigante que me permitiría acceder a la fase especial, aunque viendo la interrupción anterior tan abrupta y amenazante, me sentí mejor si les soy sincero. La cosa cambió en cuanto la pantalla de resultados me mostró el nivel de SpringYard en su segundo acto. Alguna relación tenía que tener ese cambio tan abrupto de algunas cosas, algo de lo que sinceramente es material para teorizar incluso en estos momentos en los que se supone ya termine de procesar todo lo ocurrido. No obstante, hay algo de lo que quiero hablar más allá de la presencia del acto 2 de esta zona en particular, pues al final del nivel sí que encontré su anillo de fase especial, y para mi fortuna, sin efectos anómalos que pudieran sorprenderme, salvo por la propia fase especial, la cual se trataba de la quinta etapa especial de su respectivo juego. No supuso un reto particular y el texto del final aseguraba que había conseguido la quinta esmeralda del caos para Sonic, un cambio que me daba una segunda ventaja en primer lugar. Qué poco profesional, o eso pensé hasta que esto apareció. Venganza. Aqualake, vaya nombrecito para este nivel en particular. Definitivamente tomar inspiración tanto de los nombres beta como de las versiones de los juegos lanzados para la Master System es una idea interesante y peculiar, aunque me sigo preguntando algo con un enfoque bastante específico en dicho aspecto. ¿Es acaso posible que en este juego hagan acto de presencia alguno de los niveles eliminados de la beta de Sonic 2? A estas alturas puede tratarse de una gran sorpresa o de un momento de calma relativo, pero no nos adelantemos de más. Al final del día, ya deben de suponer el funcionamiento de este juego en primer lugar. Lo sorprendente para mí, que esperaba otra zona glitchy llena de gráfico basura por un fallo de la memoria como lo fue la vez anterior que Sonic intentó ingresar a la zona. Grande fue mi sorpresa al ver esto. ¿Qué puedo decir? Es simplemente una mejoría bastante notoria, no haciendo falta mencionar más al respecto, con un segundo acto bastante normalito y con una peculiaridad que me hizo sentir extrañeza. Por más que esto parezca que no tiene sentido, había recibido múltiples sorpresas y estaba preparado para una más. Lo que resulta sorprendente no fue recibir un cambio nuevo para este acto, más allá de la paleta de colores alterada y quizás algunas plataformas en zonas que no estaban originalmente, sino, fue enfrentar al jefe del juego normal de esta zona tras llegar a la zona de combate. ¡Qué gran ironía!, ¿no lo creen? De todas formas, no hay nada más a resaltar salvo por un pequeño detalle que me hizo sentir un poco perdido, haciendo sonar esa campanita de peligro en mi interior de nueva cuenta. Los palitos checkpoint no parecían abrir los portales para llevarme a la siguiente zona especial. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo obtendré las últimas 2 esmeraldas del caos? Lo malo no acaba en dicho momento, pues pude percatarme por el rabillo del ojo de una silueta antes de destruir la cápsula que contenía a los animales dentro de la misma. Casino Night fue todo lo contrario a lo que esperaba, sin un cambio en su nombre, además de también mostrar un detalle específico que me hizo alzar la ceja momentos antes de que sucediese algo inesperado. El juego estaba ralentizándose.
Sin razón alguna, mi programa de grabación me decía que aún estaba al 100% de su velocidad real, al menos hasta que, repentinamente, el juego se cerró. Si tan solo me hubiera imaginado lo que conllevaba la repentina aparición de aquellos ojos color dorado y carmesí que habían interrumpido ya 2 veces la partida, me hubiera ahorrado un susto de infarto, y más encima, una nueva traba en el camino. Sonic apareció de nueva cuenta en un nivel con una temática en particular, incendiándose por todos lados, con árboles iluminados por el fuego que parecía comenzar a consumirlos, así como un erizo corrupto que apareció de nueva cuenta frente a él, lleno de glitches que parecía que pronto terminarían de consumir su cuerpo. No pude detenerme a procesar lo que significaba hasta que vi un texto en la parte inferior de la pantalla que terminó de enterrar un clavo de desesperación en mi espalda. ¡Corre! La respuesta es clara, no debía detenerme de ninguna forma, sin pensarlo, salté e hice un drop dash para agarrar carrera antes de volver a saltar y comenzar a correr sin intenciones de frenar en alguna ocasión, por no mencionar que también se manifestó un cambio progresivo en el nivel, con un segundo carril e incluso un tercero por el que parecía ser posible entrar en primer lugar, al menos hasta que vi atrás de Sonic. Pude percatarme del erizo glitch flotando en el aire, acercándose con casi igual rapidez a la de Sonic, además de lo que parecía ser un vestigio fantasmal del mismo acechando desde no muy lejos. La única ventaja fue que el erizo azul no parecía disminuir su velocidad en ningún momento, o al menos no de manera grave, aunque no pude definir si ello era una ventaja o una desventaja, no estaba dispuesto a comprobarlo y solo seguí corriendo por ese pasillo en llamas, en el que se iban presentando de vez en cuando algunos escombros, los cuales entorpecían el progreso de mi huida conforme iban apareciendo en el camino. No la pensaba 2 veces y daba un salto para evitar los mismos, así como también hacía aparición el erizo corrupto, tratando de atacar con un lanzamiento hacia el frente para rasguñar al erizo, momento en el que usaba el spin dash para provocar que recibiera un golpe que le hizo caer hacia atrás de Sonic, a la par que este también regresaba a su estado normal para continuar corriendo por algunas secciones de loopings y rampas para incrementar la aceleración. Esto duró unos pocos segundos más antes de que finalmente el erizo cayera por unas enredaderas a una serie de cuevas llenas de magma y algunos árboles. La calma duró poco debido a la amenaza que hizo presencia como jefe para esta ocasión. Oh, come on. Don't tell me you can face me like you did so long ago. My dear friend. ¿Qué puedo comentar? La plataforma en la que nos encontrábamos era en medio de la lava, con aquella versión glitch de Tails finalmente haciendo acto de presencia como una amenaza a vencer en la aventura. La pregunta que me hago ahora, conociendo lo acontecido en el primer hack, ¿por qué hay versiones corrompidas del erizo azul y de Tails en esta aventura? ¿Acaso el zorro no murió en la versión modificada de este creador sobre el primer juego? No tengo que mencionar que no sé qué decir al respecto, ¿verdad? Ahora yendo con la batalla, el zorro corrupto tenía un patrón muy bien definido y bastante variado. Para empezar, el zorro podía lanzar un rayo por medio de un camión tecnológico que aparecía en su mano, así como también podía crear una espada de energía que utilizaba para dar algunos cortes que dejaban una estela tras realizarse, además de tener el uso del spin dash, el vuelo, y también pudiendo agarrar al erizo del brazo para clavarle aquella espada en el estómago, cosa que comenzaba a consumir sus rings en vez de la barra de vida. Tuve que tener cautela para enfrentar a esta versión corrompida del zorro dorado para así generar una estrategia definida. Fue ahí cuando recordé algo, el homing attack. Cuando el zorro lanzaba aquellos cortes de energía, saltaba lo más alto que podía para volver a oprimir el botón de salto y salir disparado a toda velocidad contra el zorro, quien salía volando por el golpe hacia atrás en la pantalla, avanzando por ese nivel a una sección con menos plataformas para apoyarme. En cambio, cuando usaba alguno de sus otros 2 ataques, podía contrarrestarlos con el uso del Insta-Shield, excepto del agarre con la espada, teniendo que presionar el botón de saltar tan rápido como me era posible para que el erizo se desenterrara el arma y pateara la cara del zorro para tomar aire y continuar con su ataque.
La batalla transcurrió con dificultad pues su uso del Spin Dash me tenía dando múltiples saltos, además de tener que calcular el uso del Insta Shield pues en ocasiones decidía volar para así asestar un golpe que sí que le consumía un poco de la barra de vida a Sonic. No me quito mucho, con 3/4 de la barra de vida, logré darle el último golpe antes de que saliera disparado contra rocas que se partieron por la fuerza del impacto. El zorro corrupto, finalmente, se puso de pie de forma tambaleante antes de generar una aura oscura en su cuerpo mientras Sonic corría para tratar de darle el golpe de gracia, esto antes de que un destello finalmente hiciera que la pantalla se fuera a negro, revelando el nombre del enemigo al que estaba enfrentando, incluyendo el cambio de la música tan tecno y algo inquietante por una muy similar aunque no sabía de dónde provenía. Interferencia cubrió la pantalla limitando la visión, la barra de vida desapareció y en su lugar hizo acto de presencia la de Doppelganger. Ahora de gran tamaño y con mucha de la corrupción abarcando la totalidad de su cuerpo, sus grandes garras negras tomaron al erizo, alzándolo al aire antes de ser aplastado contra el suelo y posteriormente arrastrado, casi inmediatamente después siendo arrojado contra rocas magmáticas que le hicieron perder de sus 298 anillos que pude reunir en Casino Night, unos 253 rings, quedando únicamente con 45 anillos, además de perder 1/4 de vida adicional, con solo media barra de vida para esta batalla que se denotaba iba a ser de las más complicadas. El erizo azul se puso de pie antes de que Doppelganger cayera en dicha parte del nivel, con Sonic únicamente arreglándose los guantes para optar por tomar una pose de combate mucho más ofensiva y amenazante. El enemigo tenía el siguiente patrón, aplastaba con sus puños múltiples zonas del suelo que daba un muy corto periodo de tiempo para así tratar de evitar el impacto contra alguno de estos. De vez en cuando lanzaba mordiscos con dentaduras glitcheadas que aparecían donde estaba Sonic de pie, teniendo que saltar o avanzar constantemente para evitarlas, además de algunos ataques erráticos que aparecían de vez en cuando, como esferas de energía glitch que disparaba en todas direcciones, cargarse a esa misma energía para lanzar su propio cuerpo para aplastar y chocar contra distintas partes de la pantalla, dando al Insta Shield la oportunidad de brillar debido a lo rápido que atacaba. A pesar de mis intentos por mantener presión constante, no podía hacer mucho daño incluso con el Homing Attack, apenas habiendo reducido su barra de vida a 1/4 antes de ser arremetido por una embestida con un aura similar a la del Boost, arrojando al erizo contra la orilla del nivel, en el que perdió todos sus rings y su barra de vida quedó en rojo, momento en el que un horrible estruendo y señales de baja salud comenzaron a sonar, con esa bestia acercándose a toda velocidad. El erizo cerró sus ojos aceptando el destino que se le venía encima. Traté de moverlo de forma desesperada hasta que algo milagroso sucedió. Amy había aterrizado al lado del erizo, quien solo pudo ver sorprendida al Doppelganger antes de sacar su martillo y recibir el golpe de gracia por Sonic, cayendo al otro extremo de las rocas soltando su martillo mientras la 4ª y la 5ª esmeralda caían de ella al suelo. Sonic, viendo eso con sorpresa y bastante enojo, decidió cargar el Peel Out para correr sobre la lava y cargar a la eriza rosada junto a las esmeraldas, frenando de vez en cuando para así apagar el fuego de sus zapatos. Amy Rose se despertó confundida, viendo al erizo emocionada y alegre. No obstante, y esto me sorprendió de gran forma, la eriza tomó las esmeraldas del caos y las juntó con sus cartas del tarot, provocando que una aura mágica de color rosa envolviera a Amy, empezando a provocar que las 5 esmeraldas y las cartas emitieran destellos bastante fuertes. Doppelganger no se quedó atrás, lanzando un gran golpe garra con la intención de detener al par de erizos. Sin embargo, Sonic emitió un brillo con su barra de vida apareciendo en la pantalla ahora en un color azul, verde y amarillo, habiendo desaparecido la parte roja de la misma, así como Sonic detuvo con solo su puño al zorro corrupto, dando un fuerte puñetazo que lo hizo retroceder mientras el erizo azul mostraba una enorme sonrisa, uniendo las esmeraldas a su cuerpo nuevamente para así correr hacia el enemigo con un cartel que me hizo sorprenderme bastante. Todas las estadísticas a nivel 55, has desbloqueado el Super Peel Out, el Insta Shield perfecto, y 2 cosas que, oh Dios, me hicieron casi gritar de emoción. El parry y los combos han sido habilitados. Era hora de descubrir quién saldría victorioso en esta ocasión.
Cada vez que el enemigo estaba por asestar un golpe, al usar el gatillo al que le había asignado un botón que no había encontrado su uso, hacía que Sonic hiciera la animación del spin dash para posteriormente abrirse de golpe y enviar al enemigo hacia atrás, con la pantalla en escala de grises para así mostrar que se había ralentizado un poco, lo que daba tiempo libre para hacer una serie de ataques con el botón que tenía asignado como B, soltando golpes y patadas envueltas en energía azul que vaya que le bajaban grandes cantidades de vida de Doppelganger, quien intentaba atacar al erizo que ahora podía hacer que sus ataques no fueran más que papilla, esto cuando se logra el perfect parry, pues de hacer uno regular, simplemente enviaba hacia atrás al enemigo para así evitar el daño. En un momento de desesperación, el enemigo intentó comerse a Sonic, y haciendo uso del botón de salto en múltiples ocasiones, se liberó del enemigo y se activó una pequeña secuencia Quick Time, que al oprimir con éxito se lanzó contra su rival, haciendo un spin dash que lo atravesó en dos, cayendo de pie a sus espaldas para así colocarse en pose de victoria mientras sonaba el jingle de nivel completado con una expresión tranquila, antes de enviar la pantalla a negro de momento. Hilltop, vaya que fue una decepción luego de todas las modificaciones y cambios que se habían presentado, siendo su único gran cambio presente la música de su nivel. No sabría definir con palabras lo poco original que me pareció esto, como una excusa un poco más extendida en un nivel de mediocridad con respecto al ROM hack tras la batalla anterior que fue, si bien muy tenso y algo estresante, también fue emocionante y divertido. Quizás, solo hay un cambio más que puedo resaltar si soy honesto, el título del nivel. Sky High. Busqué información del nivel original, y vaya que era mucho más interesante, me hubiera encantado poder probar algo con el concepto que da el nivel del que roba el nombre, pero puedo pasarlo por alto sin dificultades debido a lo que en verdad les quiero mostrar a continuación. Underground Zone Acto 2.
No estoy mintiendo, el juego se salteó el primer acto de este nivel, en el hack anterior jamás hubo algún salto de niveles, hasta ahora. La música fue modificada, similar a la de los de la contraparte de Master System de este videojuego. Otra cosa a recalcar, fue que nuevamente no se activó de ninguna forma el palito especial para acceder a la fase de bonificación. En este punto comenzaba a dudar de lo que fuera a suceder. Pero, no todo fue color de rosa, pues abruptamente un mensaje irrumpió la pantalla, dejando un mensaje que me hizo sentir algo de nerviosismo porque al fin pude terminar de hilar la historia de fondo en este ROM. Te faltan 2 esmeraldas para el verdadero final. No puede ser, verdadero final, campaña de Tails, no congruencias con el hack anterior. Finalmente terminé de comprender que esto no era una secuela del hack pasado. Esto, era una readaptación de la beta de Sonic 2, aquella beta perdida cuya principal característica eran sus 2 finales distintos. Fue algo irracional, y quizás me digan que solo es una ridiculez. Sin embargo, tenía miedo de que el juego terminará como aquella beta perdida, con la aparición de la zona que en verdad me estaba preocupando. Mis pensamientos fueron irrumpidos de forma brusca por el inicio del siguiente nivel. Hayden Palace. Y con mis estadísticas nuevamente a nivel 1. Oh. No. Sonic no esperó, comenzó a moverse de forma automática por el nivel, intenté moverme de cualquier forma, pero no podía controlar al erizo que ahora estaba tomando sus propias decisiones, como si una fuerza desconocida no me quisiera permitir encontrar lo único que sé que me permitiría avanzar para descubrir más de aquellos seres que habían estado manifestando distintas anomalías en el juego. Fue ahí cuando me percaté de una rampa en la que rápidamente obligué a Sonic a mantenerse ahí, presionando con una fuerza inhumana mi control de PS4 en el botón de salto, incluyendo el uso del drop dash para obligarlo a mantenerse en un bucle. Después de todo, podía perder el tiempo suficiente para que Sonic me habilitara su control nuevamente. Al menos hasta que se tragó otra vez, con la pantalla yéndose a negro rápidamente. Los tramposos no son bienvenidos. Al reaparecer la pantalla, vi aquello que me hizo paralizarme al saber lo que venía. Tails estaba amarrado a una esmeralda de gran tamaño, mas no era la esmeralda maestra, era una totalmente distinta que parecía tener sus colores en tonos de gris, con el zorrito soltando algunas lágrimas, así como también alguien se encontraba sobrevolando al mismo, pero no era Eggman. Era ese erizo corrupto, con una expresión malvada y psicótica en sus ojos. Sonic, viendo eso con sorpresa, y un miedo que jamás pensé que pudiera ser reflejado en un sprite, corrió rápidamente para intentar salvar a su amigo, quien fue impactado por un golpe que iluminó la pantalla de un tono blanco que casi me ciega por unos instantes. Sonic cayó al suelo, de rodillas mientras observaba con incredulidad cómo del rayo de luz únicamente salían intactos los fragmentos de esta esmeralda, con la risa de ese ser en el fondo mientras desaparecía de la escena para que hiciera acto de presencia en la parte superior de la pantalla el siguiente mensaje. No pude salvarlo. El título de nivel fue claro para despejar todas las dudas que tenía en la cabeza. Genocide City Zone. Creo que el misticismo detrás de esta zona oculta no solo se da por desconocer casi que cualquier detalle en específico de la misma, también se trata de lo que conlleva los secretos detrás de su existencia en primer lugar. ¿Por qué se llamaba así en primer lugar? ¿Cuáles eran los misterios que ocultaba en su versión original? ¿Qué era lo que voy a encontrarme en esta versión tan corrompida del juego? Demasiadas preguntas y pocas respuestas, al menos hasta que la pantalla finalmente vino del negro para dejar ver el entorno en el que se encontraba el erizo azul. Un paisaje vegetal de colores opacos, con múltiples edificios derrumbados en el fondo, así como una lluvia intensa que no paraba de caer. Sonic, apenas despertando, parecía querer ponerse de pie poco a poco. El indicador de vida, anillos, tiempo y puntuación había desaparecido, dejando únicamente al nivel como tal presente para su exploración. La música, ¿por dónde comenzar a describir la música? Su ritmo lento y tranquilo con variaciones de semitonos tanto agudos como graves cada cierto tiempo hacía de la música bastante algo difícil de dilucidar en un inicio, así como también era un poco complicado de escuchar detrás del sonido de la lluvia en 16 bits que sonaba constantemente.
Lo más irritante de la situación, luego de recuperar el control de Sonic, no fue lo más obvio a sacar a relucir, como lo era el camino plano del nivel. Mucho menos la ausencia de enemigos en el mismo, era que mi programa de grabación y capturas por segunda ocasión no quería responder de ninguna. Solo puedo mencionar que por un momento, hubo una transición a una zona con el paisaje más claro, con una casa abandonada en la que Sonic se detuvo a ver lentamente, bajando la cabeza poco a poco antes de alzar la mirada, volviendo a una pose de pensamiento tras unos segundos. No pude evitar querer capturar dicha escena, por lo que hice todo lo posible por hacer que el programa de las capturas la tomara rápidamente. Quizás me hubiese gustado reconsiderar lo que vi tras que se haya dado la propia captura. Esa cosa atrás del erizo. No soy alguien paranoico, pero les juro que en ningún momento vi cuando apareció en el nivel, es demasiado obvio como para no notarlo. Y aún con ello, de alguna forma, no me di cuenta de la presencia de esta cosa. ¿Qué se supone que es en primer lugar? ¿Por qué apareció atrás del erizo? ¿Representaba algo en particular? ¿Qué es realmente la Genocide City Zone? Tal vez jugar por ya demasiado tiempo sin descanso me está afectando a un grado mental que no puedo dilucidar. No. Es imposible. Solo es una exageración por mi parte ante algo que no puedo explicar de forma lógica. De cualquier forma, estaba demasiado cerca del final como para tirar la toalla ahora mismo. Sin pensármelo mucho 2 veces, comencé a caminar por ese segmento faltante del nivel, cuya música iba volviéndose lentamente más y más alta en volumen, así como su métrica y patrón rítmico iba alterándose en un crossfade demasiado obvio. A su vez, seguía peleando con el programa de capturas, pese a que fuera demasiado evidente que no iba a cooperar conmigo y aunque lo pudiese convencer gritándole al aire, como si ser un idiota fuera a ayudar en este punto. Algo de lo que pude percatarme, fue del cambio progresivo de la paleta de colores al blanco y negro conforme más cerca intuía estaba del final. Como agregado adicional, la estática comenzaba a hacerse presente entre la música que me había estado acompañando por esta travesía tan tensa. Repito, no tener un objetivo claro realmente me hacía mantenerme alerta a todo momento, con cada cambio mínimo provocando aún más inseguridad en mi ser. Pónganse en mis zapatos, un juego normal no puede hacerle daño a nadie. Pero sí puede hacerte pasar un mal momento si se juntan las condiciones idóneas. En mi caso, la oscuridad de la madrugada, el ambiente tan confuso que había llegado a su punto álgido, y cómo este juego estaba interfiriendo por segunda vez y de forma mucho más intrusiva que antes mi equipo electrónico. Esto llegó a su punto álgido cuando Sonic se detuvo frente a una palmera alta, alzando la cabeza lentamente hacia arriba mientras voces comenzaban a sonar de fondo. La estática iba incrementándose más y más rápido. El volumen era algo insoportable y que provocaba dolor en mis oídos ahora insípidos. Esos mensajes que yacían en el fondo dictaminaban la sentencia de quién no debe acabar como el destino dicta debe hacerse. ¿Acaso alguien alguna vez ha logrado ver su destino y a romperlo proponerse? Los gritos insistentes y acallan la voz de la esperanza poco entusiasta en mi interior. ¿Cuál glitches hacían acto de presencia en la pantalla para generar esa ilusión de corrosión? Con esa herramienta que brinda el envío de un mensaje sin necesidad de palabras. Sutileza tan bendita y maldita a la vez que dejo todo tan claro y tras el oscurecer de la pantalla. Hazlo, Sonic Hermoso, Sonic Hermoso, Sonic Hermoso. No creo que haya algo más que agregar. Fue una experiencia agridulce, porque no hay un posible final bueno en esta historia. ¿Quién sabe? Necesito descansar un poco, la verdad. Tal vez le dé una llamada a ese chico con el que hace tiempo no hablo. De mientras, aquí acaban mis notas sobre esta historia.
No, esto no puede terminar de esa fiesta. Recordé algo que hasta el momento no había aprovechado de ninguna fiesta. La pantalla de Sound Test. Era hora de introducir números al azar hasta encontrar alguna combinación que pudiese conseguirme una segunda oportunidad. 21. 34. 45. Nada. Probemos una vez más. 87. 12. 34. Otra vez nada. Esto podría ser un problema. 21. 11. 92. Eureka. Algo pasó que me sorprendió un poco por lo fugaz que resultó esto. Sonic apareció en un punto de la Genocide City Zone entre el primer cambio de paleta de colores. Desplegaba una aura dorada como si estuviera por transformarse, antes de que ocurriera algo que me hizo tener un poco de esperanza. Interesante. Al parecer Sonic fue capaz de retroceder en el tiempo, reaccionando en el momento en el que se encontró con su rival corrupto, volando sobre el zorro de dos colas. A diferencia que la vez anterior, Sonic desapareció por un gran despliegue de velocidad que dejó una aura bastante larga de energía, sacando del camino al que iba dirigido el impacto de ese erizo corrupto para acabaría con el zorro en la línea original. La esmeralda se rompió y tras la desaparición del destello, ese erizo solo veía con sorpresa la ausencia de su presa, al menos hasta que notó la estela. Él no lo podía creer, apretó sus puños y gritando por la furia que ello le provocó, hizo que la pantalla se llenara de gráfico basura rápidamente, enviando todo a la oscuridad total. Al menos hasta que me miró fijamente. Tú. Te vas a morir con ellos. Lejos de darme algún escalofrío, solo pude tomar mi mando con fuerza, preparado para lo que viene antes de digerir lo sucedido, únicamente guiado por unos pocos nervios que me hacían ver en lo que me estaba metiendo. El momento de la verdad había llegado. Antes de iniciar con el nivel se presentó por última vez la tienda de objetos de Amy Rose. No desaproveche y debido a que le salvamos la vida en el acto 2 previo a Hilltop, subió todas las estadísticas a nivel 90. Este juego sí que ha sido muy generoso conmigo si soy sincero, no pude no aprovechar ello y elevé todas las estadísticas a nivel máximo. Ahora volviendo a lo importante, este nivel en particular presento una de las peculiaridades que más beneficio le saqué en todo el trayecto. Entrada directa a las fases especiales tras cruzar por los checkpoints. Aunque quizás me arrepentí un poco tras sentir el golpe inicial de suerte, esto debido a que la fase especial no inició con el típico mensaje de recolecta de anillos, sino que fue oleada tras oleada de bombas que tenía que evitar. Fue un completo dolor de cabeza manejar esta situación. Tal vez por suerte o por habilidad, logré salir intacto de esa fase especial y obtuve la sexta esmeralda, solo me hacía falta una para terminar con esta modificación tan extraña en su historia. No pude encontrarme con otro checkpoint hasta la llegada al segundo acto, el cual enfoque la mayor concentración de mi parte para así conseguir la mayor cantidad de anillos que pude, conservando un escudo eléctrico para poder robar los anillos alejados de mí con mayor facilidad, dirigiendo toda mi atención al camino a seguir. Solo debía llegar al checkpoint del final con suficientes anillos y sabía que todas las piezas para el buen final estarían prácticamente en bandeja de plata para mí. Y tal y como lo pensé, la última fase especial se presentó, la tranquilidad se fue tras la desaparición de cualquier pista musical y sonora. El camino recto en su totalidad mostró una cinemática en la que las 7 esmeraldas aparecían una por una en la pantalla para emitir un gran destello que hizo aparecer a la esmeralda maestra en medio de estas. Una por una comenzaba a potenciarse para adquirir su forma de super esmeralda.
Ya lo tenía, la fuente para terminar con todos los problemas venideros. Di un brinco del asiento tras un estruendo muy alto y un flash que me cegó por unos momentos. La pantalla se fue rápidamente a negro y se vio la silueta de una de las esmeraldas, explotando al igual que la esmeralda maestra antes de que todo volviese a ser iluminado por un flash que reveló las circunstancias en las que se encontraba el erizo azul. Un ser de aspecto abominable se encontraba a sus espaldas. ¿Con qué al fin ha dicho su nombre? Fue el pensamiento que tuve antes de que esa cosa tomara a Sonic con uno de sus tentáculos, azotando al erizo contra el suelo de forma tan violenta que la pantalla daba un efecto de temblor, para posteriormente arrojarlo contra el techo del nivel, cayendo al piso con un cuarto de su barra de vida ya consumida y expulsando todos sus rings por todos lados. Solo 4 golpes necesito para denotar el nivel de peligro que era Cypher. En cuanto pude retomar el control de Sonic, usé rápidamente el botón para realizar los golpes para conectar un combo de 5 golpes que terminó con Sonic arrojando una copia suya de energía de velocidad que lanzó directo a la cara del enemigo. En lugar de denotar que hubo algún daño en su ser, comenzó a reírse de forma grotesca, casi dejándome sordo por lo alto que era el volumen de la risa. Me desconcertó por unos segundos, antes de que el erizo fuera tomado del pecho y ser recibido por un rayo que expulsó esa cosa de su boca, drenando su barra de vida hasta casi la mitad para después solo soltarlo en el piso como si de un pedazo de basura se tratara. Sonic se puso de pie con dificultad, y lo obligué a atacar con un combo de 7 golpes, siendo el último un spin dash aéreo que golpeó a Cypher en el pecho de forma continua antes de volver a su estado normal y patear al enemigo. En lugar de permitirle atacar a Sonic de nueva forma, usé el ataque teledirigido para golpear su cara y arremeter con otro combo de 10 golpes y patadas. Esta vez, el ataque final fue un puñetazo rodeado de energía que al impactar en el rostro del enemigo se dividió en otros 5 puños en la escalera que al impactar emitieron una explosión pequeña de energía azul. Cypher, con algo de incredulidad en su expresión al abrir sus ojos otro poco, trató de tomar al erizo con ambas manos, solo para ser evadido gracias al escudo instantáneo perfecto, que funcionó como una barrera que hizo invulnerable a Sonic, oprimiendo el botón de ataque para arremeter con un contragolpe elevado, dando múltiples impactos y puñetazos a altísima velocidad para posteriormente terminar el combo con un cabezazo que hizo retroceder a Cypher. La entidad parecía no creer esto, intentando lanzar distintos disparos de energía en formas de esfera y lanzas contra Sonic. El pari ayudó a desviar todos los disparos, que se iban colocando contra esta entidad, y una vez finalizó de arrojar toda la energía, Sonic hizo brillar sus ojos en rojo de forma momentánea, tronando sus dedos para convertir esa energía en un disco que aplastó contra el suelo a Cypher. La entidad soltó un potente rugido que hizo que toda la pantalla se llenara de corrupción y estática, solo para empezar a mutar y modificar la estructura de su cuerpo, como una plasta de tentáculos amorfa que tomó al erizo del pie, y lo arrojó a su boca para comenzar a masticarlo muy lentamente, con un sonido crujiente en 16 bits que resultaba irritante por lo harto que se reprodujo. Tras esto, puso una cara de asco y escupió al erizo directo al suelo, quien observó con pavor a ese monstruo. ¿Qué sucede? ¿Acaso es miedo eso que huelo? Lo supe desde el inicio, no eres más que un cobarde. Sonic trató de ponerse de pie antes de que esa cosa nuevamente hiciera crecer sus extremidades, todas aplastando al erizo al mismo tiempo, comenzando a estrujar de manera agresiva, acelerada y casi compulsiva. Posteriormente lo azotó de una contra el suelo, provocando un enorme temblor en la pantalla, con Sonic inmóvil, sus ojos cerrados y su barra de vida a punto de vaciarse. Hasta aquí llegaste, erizo. En medio de la oscuridad, una luz brillante de color dorado fue emitida desde la pantalla, regresando del negro total para así mostrar la escena que estaba por presenciar. El monstruo retrocedió de golpe con una expresión de miedo en su gran boca central, mutando nuevamente en el proceso mientras el aura dorada era emitida momentáneamente antes de desaparecer. Super Sonic hizo acto de presencia. Esto sin duda me hizo sentir bastante confundido. Sin las 7 esmeraldas, ¿no debería de poder transformarse, o sí? ¿Acaso la superforma se ve potenciada pero no alcanzo el potencial de la hiperforma al ser una de las 7 esmeraldas destruida en el proceso de potenciación aparentemente?
¿Será acaso una hipotética fase intermedia de la transformación entre la hiper y la superforma? Esa es una pregunta que tal vez conteste para después. Cypher, tras notar la transformación del erizo, concentró toda su energía para dispararla hacia Sonic, quien sin necesidad de moverlo, usó el parry para dividir en dos ese ataque, abriendo una abertura que utilizó para dar un fuerte golpe en la cara de la criatura que lo devolvió a la forma corrompida de Sonic que usó para atacarme en las primeras ocasiones que me tope con él. Cypher. La entidad parecía anonadada por las capacidades que mostraba esta versión de Super Sonic. En lugar de echarse para atrás, se transformó nuevamente en una versión monstruosa de su cuerpo verdadero para empezar a lanzar múltiples azotes con sus tentáculos. Tomé de vuelta el control para así usar el botón del Insta Shield perfecto, viendo como Sonic solo se movía de un instante para otro fuera del rango del ataque, dejando una estela dorada mientras ese monstruo soltaba un gran rugido. Sabiendo la ventaja que tenía, decidí hacer un combo consecutivo de 20 golpes que ni siquiera debía lanzar el erizo al proyectar energía dorada que impactaba contra la criatura, fue únicamente su último ataque, el cual consistía en cargar una esfera de energía dorada en la palma de su mano antes de arrojarla contra su enemigo, quien soltó un grito de dolor glitch antes de caer al piso nuevamente usando la forma del erizo corrupto, cansado y tembloroso, definitivamente le producía pánico las habilidades que mostró Sonic para este punto de la partida. El enemigo no tuvo más opción que teletransportarse, dando por finalizado el acto, con Sonic, quien se fue rápidamente volando hacia las nubes. Super Sonic se alzó en vuelo hacia la Sky Chase Zone, con solo dos diferencias con respecto a su introducción en la versión original. La primera fue el tono más oscuro del nivel, con un azul marino en lugar del clásico celeste que suele haber en la zona. Y la segunda, fue la aparición de Amy pilotando el tornado, con Tails en la parte en la que originalmente estaría Sonic, saludando con la mano antes de que Cypher hiciera acto de presencia. Sonic, con una seña, les hizo entender tanto a la eriza rosada como al zorro amarillo que se fueran del lugar, todo mientras Cypher hacía brillar sus manos, haciendo aparecer a los enemigos que normalmente hacían acto de presencia en el nivel. Retome el control del erizo azul en pleno vuelo, quien debía recolectar anillos en el proceso para mantener la transformación, así como también necesitaba destruir a los enemigos que intentaban entorpecer su paso, algunos disparando balas de energía estándar, así como había otros que se usaban a sí mismo como proyectiles suicidas para así inmovilizar en el aire al erizo azul, quien trataba de mantenerse volando antes de recuperar la estabilidad y dar un breve impulso para recorrer los aires. Escuchar esta versión de Sky Chase era tan relajante. A diferencia del resto de zonas, en verdad pude tener un momento de relajación antes de que se transicionara a la base de Eggman que recorremos en el juego original, esta vez perteneciendo al propio nivel, que no modificó mucho su estructura general, siendo mucho más sencillo que antes el recorrerlo debido al ingreso permanente con la transformación dorada de Sonic. No por ello bajé la guardia, si bien trataba de aprovechar todos los atajos que recordaba de la zona, debía admitir que estuve cerca de caer en múltiples ocasiones. Me pareció curioso la desaparición de la barra de vida, aunque tenía sentido al ser prácticamente invencible. No hubo ninguna manifestación o indicio de alguna sección modificada con respecto al partido original, salvo por un detalle. Al final del nivel, cuando nos enfrentamos a Eggman, el lugar ya estaba limpio, por lo que acceder a la cabina principal fue mucho más sencillo que antes. Al salir de dicha sección, Sonic tomó impulso nuevamente y empezó a salir de la atmósfera con una expresión tranquila, todo mientras miraba por los alrededor con cierta paz, aunque esto no haya acabado todavía. Finalmente, el negro cubrió todo el nivel, antes de que una voz comenzara a sonar de fondo, pixelada y profunda, como si cientos de voces hablaran en el fondo al mismo tiempo con una única resonando con mayor fuerza. No fue hasta que un ojo gigantesco se abrió, haciendo un alejamiento de la cámara que me dejó ver al último enemigo de la travesía.
En todos mis eones de existencia. Jamás conocí a alguien que pudiera hacer las cosas que tú haces, pequeña criatura. Recorrer el espacio-tiempo para salvar a tu mejor amigo fue el peor error que cometiste. Debiste dejar las cosas en paz tras haber derrotado al vital que creó el man en las South. Pero no te preocupes. Me alimentaré con la energía de esta línea temporal para equilibrar el error que podría generar caos en las demás ramas del tiempo. Hasta aquí llegaste, Sonic Estrizó. ¿Cómo se supone que iba a enfrentar a esta cosa? Literalmente Sonic era nada a comparación de eso. ¿Qué tan terrible tenía que ser para volver todo el espacio en un lugar rojo y carente de sentido lógico? Solo pude tragar saliva antes de que la cámara hiciera un acercamiento abrupto para mostrar que ahora Sonic se encontraba en una de las extremidades del bicho. El juego no me dio chance de digerir la transición, pues regresé a tomar el control de Sonic, solo para ser recibido con el impacto de una gran roca que hizo salir disparado al Super Erizo, quien debía expulsar parte de su aura para estabilizarse y así retomar la maniobrabilidad de su personaje, aunque ello sí que le costaba un precio en rings, hacía inviable el tanqueo de ataques. Con solo 342 anillos que prácticamente aparecieron de la nada, me dispuse a terminar este juego de una vez por todas. La única ventaja fue que podía desplazarme por casi cualquier dirección en la pantalla, lo que permitía una mejor exploración en dicha zona, todo mientras distintas cosas trataban de golpear al erizo. A veces aparecían manos de distintos portales para disparar rayos de energía. Otras veces, copias pequeñas del erizo corrupto se lanzaban a gran velocidad para tratar de chocar con Sonic. Habían incluso momentos en los que la criatura rugía para que un signo de alerta apareciera en un lado específico de la pantalla, momento en el que por reflejos apenas si me dio tiempo de sacar a Sonic de ahí, solo para ver cómo esa zona de la pantalla era prácticamente borrada del mapa por un tentáculo de oscuridad que eliminaba incluso las copias de su propio ser. Esto sí que va a ser duro de roer. Moví a Super Sonic por el nivel, esquivando tantos obstáculos como pude, hasta encontrarme de vuelta con el gran ojo que estaba observando a Sonic. Mis dudas desaparecieron en el momento en que una luz parpadeó en el ojo, como si me estuviera dando a entender que podía atacar dicho punto. Ahora la pregunta era adivinar cómo lo golpeo. Intenté usar el botón con el que realizaba los golpes. En lugar de darle al ojo gigante, Sonic golpeó uno de los meteoros y lo dividió en varios fragmentos, así como también hizo una embestida contra uno de los clones de esa criatura. Al menos ya sabía de qué me iba a servir ese botón en esta ocasión. Fue ahí cuando utilicé el botón de salto, que creó una aura dorada alrededor del erizo, quien se impulsó rápidamente en una dirección zigzag hasta chocar con la pupila de ese ojo gigante. La cámara hizo un alejamiento nuevamente, mostrando a la criatura retorcerse un poco antes de dar el mismo zoom abrupto al erizo. Bastantes clones a la vez comenzaban a lanzarse contra el erizo. No pude más que contraatacar, destruyendo a algunos de los clones antes de que uno tomara al erizo y el resto en bola comenzaran a aprisionar uno por uno al erizo dorado, todo mientras ese ojo comenzaba a desplazarse de la pantalla, antes de que todos explotaran a la vez, haciendo que Sonic cayera con las 6 super esmeraldas girando a su alrededor y expulsando anillos para así frenar de golpe en seco, alzando la cabeza con una expresión desafiante y molesta antes de volver a transformarse. De los 342 anillos, me quedé con 285. Así que esas tenemos. Me dije a mí mismo, antes de retomar el vuelo del erizo y comenzar a avanzar de nueva cuenta en búsqueda del ojo. Los ataques con los grandes tentáculos y los clones se habían amplificado de gran forma, siendo mucho más frecuentes, al punto en que me vi forzado a usar el Insta-Shield perfecto en múltiples ocasiones, antes de percatarme de algo que me hizo sacudirme en mi asiento. Una gran boca llena de colmillos apareció atrás del erizo, en el fondo oscuro, como si Cypher hubiera modificado su cuerpo para hacer aparecer una boca que seguía al erizo, incluso si utilizaba el impulso para tratar de zafarme. Tras efectuar el Insta-Shield perfecto, Sonic creó una barrera que lo protegió de un haz de luz que dejó su cuerpo en oscuridad, los anillos iban descendiendo lentamente y cuando dejó de atacar habían bajado a 255. En solo 5 segundos. No me quiero imaginar cuántos hubiera perdido de no haber realizado esa protección en el segundo adecuado.
Tomé un poco de aire antes de sujetar mi mando con firmeza, todo para así tomarme esto con más seriedad, formando una pequeña estrategia en mi mente para poder avanzar con más rapidez y eficacia. El pari enviaba lejos a los clones y provocaba que los meteoritos pudieran ser redirigidos a donde yo quisiera, con todo el entorno y objetos moviéndose de forma muy lenta, lo que me permitiría realizar maniobras evasivas como última alternativa debido al impulso que hacía retroceder a Sonic un poco en la pantalla. Con una mezcla de habilidad y suerte que ninguno de esos tentáculos me pusiera en aprietos por alguna posible situación en la que ningún método de defensa fuera útil, logré llegar al ojo por segunda ocasión. No perdí tiempo, y esta vez, se hizo un acercamiento al sprite de Sonic, quien besó su puño y lo preparó solo para crear de un segundo a otro un puño del mismo tamaño que el de dicho órgano viscoso, impactándolo con toda su fuerza contra el ser, quien se sacudió violentamente y comenzó a gritar y rugir con furia. Tras ese zoom, la pantalla comenzó a llenarse a sus avisos de forma intercalada aunque con pocos momentos para descansar, además de que los meteoros aumentaron su índice de aparición. Tuve que hacer uso del impulso y manejar muy bien las direcciones a las que apuntaba para no ser golpeado tanto por los tentáculos, como por ninguna de las rocas que ahí se encontraban. El sonido de las rocas al romperse, así como los gritos me desconcentraban bastante. Fue en un punto, cuando una roca logró darme por la espalda y arrojar a Sonic a uno de esos tentáculos, arrastrándolo violentamente en el proceso antes de alzarlo y atraerlo al ojo gigante, todo antes de ser arrojado fuera de la pantalla con una pose de agotamiento y cansancio. Cypher aprovechó ello para acomodar sus tentáculos de tal forma que arriba suyo comenzará a cargarse una esfera de energía que apuntó contra el planeta. Super Sonic, habiendo perdido otros 50 anillos por ese golpe, tuvo que lanzarse rápidamente con un impulso similar al Light Dash frente al planeta, recibiendo dicha energía de golpe, antes de que la cámara realizara un acercamiento rápido. Sonic estaba estirando sus manos para aguantar dicha esfera de energía con extrema dificultad, pues rings salían disparados de su cuerpo y parecía verse más agotado. Un símbolo apareció en mi pantalla que me señalaba que debía presionar mi tecla espaciadora varias veces. Hice eso tan rápido como podía, viendo como una pequeña barra amarilla aparecía debajo de esta tecla y se iba llenando poco a poco. Cuanto más llena estaba, menos rings iba perdiendo Sonic y más fuerza parecía ir adquiriendo. Llegué a llenar a un tercio de su capacidad, pero poco a poco empezaba a retroceder. No importa que tan rápido presionara, ni lo fuerte que lo hacía, no podía evitar que se fuera consumiendo poco a poco. Los dedos comenzaron a arderme por el esfuerzo, y finalmente, el Keep Time falló, provocando que las 6 super esmeraldas salieran del cuerpo del erizo, quien puso un gesto de sorpresa y fue tragado por esa esfera que explotó emitiendo un destello que cubrió incluso al ser. Al desaparecer el brillo, me di cuenta de algo desesperante. Un solo anillo restante. Sonic estaba flotando con zonas en las que había rastros de humo y suciedad en su cuerpo, con las super esmeraldas perdiendo su brillo poco a poco además de ir agrietándose lentamente. La criatura comenzó a alzar uno de sus tentáculos, preparando otra esfera de gran tamaño por nueva cuenta antes de que se hiciera un gran zoom directo al planeta, donde se mostró a Knuckles, tratando de reparar la esmeralda maestra así como la última esmeralda del caos, con Tails haciendo gestos, como dando a entender que estaba tratando de comunicarse con desesperación. En un momento a otro, un anillo gigante algo glitcheado se abrió, Konami saltando al mismo para sorpresa tanto del zorro como del Echidna que estaban presenciando ello, aunque parecía ser para bien, pues tanto los restos de la esmeralda destruida, junto a los de la esmeralda maestra comenzaron a brillar. Amy entró a una fase especial mucho más larga de lo habitual, además de difícil de controlar debido a lo resbaladizo que se había vuelto el control de repente, con esa paleta de colores y distorsión que estaba imposibilitándome el movimiento en la misma con bastante dificultad. El ruido de estática también estaba complicando todo, y a eso sumale la lentitud con la que todo se estaba moviendo. Era complicado y estuve muchas veces a punto de caer en los paneles de salida, pero finalmente lo logré. Llegué al final del nivel y conseguí tomar una esmeralda que al tocarla hizo romper esa pantalla en cristales, con Amy cayendo en el suelo mientras la esmeralda maestra se reparaba por completo, haciendo que esa esmeralda del caos se transformara en su estado super y saliera volando a toda velocidad. Solo cerré mis ojos al ver cómo esa entidad disparaba su rayo de energía contra el erizo azul y su mundo, sin saber lo que me deparaba.
Sonic de repente atravesó la esfera partiéndola en dos, provocando un gran destello multicolor que de repente hizo que la criatura cambiara su color blanco a uno negro y el espacio volviese a la normalidad, desvelando finalmente el aspecto de esta nueva transformación, soltando un aura arcoíris así como también poseía ojos púrpura, con sus púas erizadas por completo y una sonrisa en su rostro, solo se acomodó y preparó para darle fin a esta historia. Los anillos ahora iban en crecimiento, y apareció finalmente la barra de vida de Cypher, pudiendo recorrer mucha más distancia en un tiempo exageradamente menor, llegando al lugar donde estaba el ojo para usar el botón del impulso, provocando que Sonic hiciera una animación bastante espectacular visualmente hablando, pues creó un gran mazo multicolor parecido al de Amy, acrecentando su tamaño de tal forma que alcanzó el de Cypher, solo para darle un poderoso golpe que arrojó a la criatura bastante lejos por el espacio, chocando contra cientos de asteroides de gran tamaño antes de ver cómo Sonic dejaba una estela de electricidad y luz arcoíris para llegar contra su enemigo. Al volver a hacer zoom, pude ver cómo Sonic esta vez era recibido por un asteroide. Cuando intenté usar el botón del parry, Sonic, por cuenta propia, apareció atrás de la roca que se dividió en múltiples fragmentos casi al instante. Tal parece que ahora podía hacer parries automáticos, y vaya que estaba comenzando a gozar de este combate. Las copias comenzaban a lanzarse contra el erizo, con solo oprimir el botón varias veces, el tiempo se detuvo volviendo a cada copia en blanco y negro, mientras distintos clones de colores de Sonic salían de su cuerpo para atacar a cada uno de estos, algunos usaban el Spin Dash para atravesarlos, otros simplemente daban impactos certeros con sus manos o pies para hacerlos explotar en distintos fragmentos cristalinos, todo esto antes de que el tiempo volviera a su curso normal, momento en el que el enemigo hizo una jugada rastrera al usar uno de sus tentáculos de golpe para así hacer que todas sus extremidades de oscuridad trataran de aplastar a Sonic al mismo tiempo. Una tecla apareció en la pantalla, siendo la de la letra A. No tuve ni que oprimirla más de 5 veces para cuando Sonic se liberó de todos los agarres simultáneos, provocando una explosión multicolor, sin darle tiempo al juego para reaccionar, usé el botón del parry para realizar un contraataque en forma de un clon gigante de luz morada con la silueta del erizo, quien usó esa proyección de energía para dar un fuerte golpe con su palma abierta en el ojo de la criatura, posteriormente emitiendo un destello y desapareciendo, antes de que chorros de energía lumínica saliera despedida de Cypher, volviendo a hacerse zoom, mostró cómo Sonic estaba ahora detrás de sí, con una cuchilla púrpura y desplegando su aura de múltiples colores, pasando a mostrar el clásico semblante serio de este cuando se encuentra transformado. Cypher, en un intento desesperado por obtener la victoria, intentó el ataque del rayo nuevamente, ataque el cual pretendía evitar con el Insta-Shield, pero en lugar de ejecutar dicha acción, Sonic estiró su mano con un cambio de cámara que me mostró cómo absorbía esa energía y la convertía en una esfera de fuego multicolor que arrojó contra su enemigo, quien fue recibido por cientos de copias del erizo que realizaban todos los ataques conocidos de este mismo en los videojuegos, incluidos aquellos que apenas habían sido introducidos en su juego más reciente, Sonic Frontiers. Finalmente, tras ver cómo esa cosa no podía moverse, usé el botón del impulso para percatarme de cómo este parecía no acabarse a diferencia del que usaba en la superforma común. Esto fue algo de lo que saqué ventaja, pues al impulsarme de forma prácticamente infinita, además de hacer a Sonic invencible ante cualquier roca y clon que Cypher pudiera intentar lanzar, llegaba rápidamente al ojo e impactaba en múltiples ocasiones. Esto se repitió hasta que la barra de vida de Cypher finalmente se había vaciado casi por completo. En ese instante, Cypher intentó un último ataque que tenía bajo la manga, pues intentó comerse al erizo azul, quien se detuvo con ambas manos de ser engullido por la criatura de gran tamaño. Usé el botón de acción tan rápido como pude solo para ver cómo Sonic se envolvía en su aura, cambiando sus púas a lilas y sus ojos a blanco, con sus puños envueltos en fuego arcoíris antes de lanzarse al interior de esa cosa, quien pensó tenía la victoria, al alejarse la cámara para ver cómo parecía celebrar, todo antes de que estelas de luz arcoíris comenzara a filtrarse por las múltiples bocas que este tenía, finalmente con Sonic saliendo de su ser de vuelta con su color habitual, aun con esa aura multicolor rodeándolo, solo que sosteniendo una de las dos esferas de fuego de color gradual que aplastó en sus manos. La entidad no pudo ni gritar cuando explotó envuelto en luz, con la cámara mostrando al planeta de Sonic, denotando cómo las super esmeraldas se alejaban antes de romperse y dejar ver a las esmeraldas comunes, con Sonic cayendo junto a ellas directo al planeta.
¿Saben? Me cuestiono constantemente si es que valdrá la pena darle una segunda vuelta al juego con su modo New Game Plus, o tal vez intentar descubrir qué sucede con la campaña de Tales. Pero voy a desistir, estoy cansado de hacks ROMs de un tipo que experimenta con mezclar conceptos raros en juegos que nada que ver. Pero hey, al menos descubrí lo que en palabras del creador es el final verdadero. Con eso puedo ir a dormirme tranquilo y publicar esta anécdota que repetiría sin dudar. Después de todo, no es un juego maldito. Tampoco requirió de cosas clichés para ponerme en tensión. Solo es eso. Un simple juego.